Por favor, a el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos 1:1. Y permítame leerlo, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. A manera de introducción, permítame darle algún panorama corto, breve, acerca de este evangelio. Como usted sabrá, nosotros tenemos 4 evangelios acerca de Jesucristo, que en realidad todos es un mismo evangelio, pero desde la perspectiva de 4 autores. La palabra evangelio significa, como sabrá, buenas nuevas o buenas noticias. Y fíjese, lo curioso es que Marcos comienza este evangelio diciendo esto: principio del evangelio de Jesucristo. Y esta palabra evangelio tenía un origen, una idea militar, y era una idea de cuando se daba una noticia acerca de una victoria o la salvación de un pueblo. Normalmente era el rey el que salía a las batallas, recordará, y mandaban un mensajero a proclamar la victoria, a anunciar esa buena noticia, y a eso se le conocía como evangelio. Ahora, para los judíos, la buena noticia o la mejor noticia que estaban esperando, ¿cuál era? La noticia de la salvación del rey que se les había prometido. Ese era el evangelio para ellos. Entonces, inmediatamente cuando Marcos pone esta palabra del evangelio, de hecho es el único que hace referencia a sí evangelio cuando comienza su escrito. Y mire, era porque los judíos entendían perfectamente que iba a contar la historia del rey que habían esperado. Nosotros tenemos 4 autores del mismo evangelio, y es el evangelio de Jesucristo, y él lo identifica: el Hijo de Dios. Este no es cualquier nombre, es un título de realeza. Y él dice: este Jesucristo del cual les voy a hablar, es el Hijo de Dios, el Rey que se había prometido. Esta es la historia más grandiosa que jamás se ha contado, porque trata de la persona más importante que ha caminado en esta tierra y ha cambiado la historia de la humanidad completamente. Los evangelios, de hecho, si se fijan, no son como biografías normales. La gente piensa, una autobiografía, usted sabe, el escritor escribe acerca de su propia vida. Una biografía, alguien escribe acerca de una persona, pero los evangelios no son simples biografías. Los evangelios son complementarios. Si se fija, cada uno de ellos es diferente, cada uno de ellos enfatiza algo de Jesús diferente, porque cada uno tiene un propósito diferente. Y este evangelio, el autor es ni más ni menos que Marcos. Usted sabe, 2 de los discípulos escribieron evangelios, y los otros 2 evangelios no son discípulos de Jesús directamente. Y uno de ellos, que no es discípulo de Jesús directamente, es Marcos. La primera vez que escuchamos acerca de Marcos es en Hechos capítulo 12, versículo 12, y nos hace referencia a cuál era su nombre real, y su nombre real, si se lo sabe, es Juan. Juan. Marcos era una especie de sobrenombre
o de un nombre griego que después adoptó. Él era Juan Marcos. Y este hombre vivía en Jerusalén. Aparentemente era un hijo de una viuda rica. Y la tradición, algunos creen que él era discípulo de Jesús desde mucho tiempo y que de hecho fue una de las personas que huyó cuando arrestaron a Jesús en el Getsemaní. Marcos era sobrino de un líder muy importante de la iglesia que se llama Bernabé. Usted lo podrá revisar en Hechos. Y Bernabé, si se acordará, era aliado del apóstol Pablo. Juntos compartieron muchas misiones evangelísticas y cuando Bernabé y Pablo partieron de Jerusalén para volver a Antioquía, se llevaron ni más ni menos que a este personaje llamado Juan Marcos. Marcos fue con ellos en el primer viaje misionero como ayudante. Sin embargo, por una razón desconocida que la Biblia no nos dice, Marcos decidió abandonar antes de terminar sus tareas. Aparentemente el miedo, la persecución, pudo mucho en sus emociones y él regresó. Cuando Pablo iba a realizar su segundo viaje misionero, Bernabé propuso llevar a Juan Marcos con ellos, pero Pablo obviamente se rehusó a llevarlo y ahí es cuando se separan Bernabé y Pablo. Ahora no juzguemos rápidamente a Pablo, porque imagínense cargar en un ministerio tan difícil, donde eran perseguidos, donde su vida corría peligro todo el tiempo, y cargar con alguien que aparentemente tenía temor o renunciaba fácilmente, y entonces Pablo decide lógicamente no llevarlo para que no sea una carga para ellos, ni una carga el ministerio para él mismo. Bernabé decide darle una oportunidad más a Marcos y él se divide y se va a Chipre. Transcurrieron 11 años de este evento para que Marcos vuelva a ser mencionado, pero para ese tiempo el temeroso Marcos o el desertor Marcos había demostrado su valía en el ministerio. Este ya no era el mismo Marcos que dejó Pablo, era un Marcos totalmente diferente. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo reconoce y en Colosenses capítulo 4, versículo 10 lo llama colaborador. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11 dice estas palabras el apóstol Pablo: trae conmigo a Marcos porque me es útil para el ministerio. Esto tiene una implicación importante para nosotros, o nos enseña cómo Dios usa a los débiles, a los temerosos, y Él por medio del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, es el autor de este evangelio que vamos a comenzar a estudiar. Todos tendemos a fallar, somos hombres débiles, pero lo importante es qué tan fiel permanecemos al Señor toda la carrera. ¿Cómo vamos a terminar la carrera? Yo pensaba en este nuevo año donde la gente tiene muchas expectativas, donde tienen metas, sueños, y yo pensaba que la meta más grande en lo individual y en lo colectivo como iglesia debería de ser agradar más a nuestro Dios este año. Más de lo que lo agradamos el 2025, debería de ser agradarlo más este año. Y mi estimado, qué increíble es poder ver el poder de Dios para nuestra vida. Que Dios usa lo débil y lo hace fuerte. Que Dios usa lo cobarde y lo hace valiente. Que Dios usa cualquier cosa para mostrarnos su gloria. Al parecer, mire, este Marcos, después de que fue con Pablo en su primer encarcelamiento en Roma, se quedó ahí y conoció al apóstol Pedro. Esta asociación es la que seguramente da origen a todo lo que nosotros vemos en el Evangelio. Por eso es importante contarle todo el contexto, todo el panorama del Evangelio para que entienda por qué Marcos escribe de esta manera. Él, influenciado por la perspectiva de Pedro, porque seguramente escuchó las enseñanzas de Pedro acerca de Jesús, fue que, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas cosas. Para muchos, de hecho, este evangelio es llamado el Evangelio de Pedro, porque es escrito por Marcos desde la perspectiva, desde los ojos del apóstol Pedro.
Es el evangelio que más veces menciona al apóstol Pedro. Y también es el evangelio más temprano que nosotros tenemos después de la muerte del apóstol Pedro. Se cree que tiene una fecha temprana del 64 después de Cristo. Y el propósito de este autor era dar la perspectiva de quién era Jesús, seguramente a la iglesia romana. Y mire, él quería presentar al Salvador, al Hijo de Dios, de una manera como ellos pensarían. Fíjense qué contraste. Su propósito es mostrar a Jesús como el siervo de Dios, un rey como siervo. No sé si está entendiendo qué significa esto para la mente romana. Para ellos, el César, su líder, representaba ¿qué? Una deidad. Para ellos el César era Dios y este César no se le podía tocar, no se le podía hablar. Este César, si quería y lo mirabas, te podía matar. Y Marcos trae aquí al verdadero rey que viene a servir a su pueblo. Es increíble. Ese es el propósito de Marcos. Ese es el propósito del Evangelio de Marcos, mostrarnos a Jesús como el siervo de Dios. Por eso, de hecho, mire, empieza de esa manera. Y quiero mostrarle a través de Marcos capítulo 1, del versículo 1 al 8, cómo nos presenta tres verdades que nos muestran cómo Dios prepara a su pueblo para recibir a su Salvador. Tres verdades de cómo Dios prepara a su pueblo para recibir a su Salvador. Si usted lee los versículos, es evidente que tratan acerca de Juan el Bautista, pero Marcos no escribe acerca de Juan el Bautista porque el protagonista sea el Juan el Bautista, sino porque nos quiere decir algo acerca de Jesús. Así que él empieza diciendo esto con una profecía. Versículo 2 de Marcos 1. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Para muchos podría parecer sorprendente que Marcos inicia abruptamente este evangelio con una profecía. Es como si de repente, ¡pum!, y te suelta algo difícil de entender. Y después habla de Juan el Bautista, pero esto, mis estimados, armoniza completamente con el propósito por el cual escribe Marcos. ¿Cuál era el propósito? Mostrar a Jesús como el siervo, el rey que vino a servir. Pero fíjense, a diferencia de los otros evangelios, Marcos no está enfocado como Mateo, por ejemplo, que el propósito es mostrar a Jesús como rey. ¿Cómo empieza el evangelio de Mateo? Con una genealogía para mostrarnos que él es ¿qué? Descendiente del linaje correcto, que a él le pertenecía el derecho al trono. Si usted va al evangelio de Juan, por ejemplo, el objetivo de Juan es mostrar a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. ¿Y cómo comienza el evangelio? En el principio era el verbo, y el verbo era ¿quién? Dios. Y ahora nosotros nos encontramos con que Marcos empieza directamente con estas profecías. Y mire, si usted quisiera presentar a un siervo, a alguien que trabaja, ¿cómo hablaría de él? ¿O qué hablaría de él? Lo que él hace, ¿no es cierto? Si usted contrata a alguien y es muy bueno y lo quiere recomendar, usted dice qué es lo que hace esa persona. Usted dice, mira, yo lo tengo aquí en mi casa y él pinta las paredes, hace esto, hace el otro, es una maravilla, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos. Y el objetivo de él, de Marcos, es presentarnos a este siervo. Y entonces Marcos, él se enfoca en la obra de Jesucristo. De hecho, es el autor que menos discursos de Jesús retoma. Las parábolas de Jesús a veces las resume en un solo versículo, porque su objetivo es mostrarnos la obra de Cristo. De hecho, si usted se da cuenta, el Evangelio de Marcos está dividido completamente en dos. La primera es el ministerio de Jesús y la otra mitad, ¿saben qué se enfocan los demás capítulos de Marcos?
en la muerte y resurrección de Cristo. Es increíble. Y Él comienza esto mostrándonos al precursor del rey que iba a venir, el heraldo del rey. Los monarcas terrenales del mundo antiguo enviaban mensajeros oficiales delante de ellos a fin de preparar el camino, anunciar la llegada y preparar al pueblo para recibir al rey. No sé si le ha tocado ver en las películas estos heraldos que iban delante, y hasta en las películas ponen que tocaban trompetitas cuando llegaban. Y entonces había ese heraldo que desplegaba el rollo y daba unas palabras del rey al pueblo para preparar el camino. De hecho, el heraldo del rey lo que hacía era revisar el camino para ver si era seguro, revisar que estuvieran derechas las sendas, que estuviera bien pavimentadito, no como ahora las carreteras, ¿verdad? El heraldo revisaba porque por ahí iba a pasar el rey. Y llegaba al pueblo, leía las palabras del rey, y las palabras que leía el heraldo tenían el mismo peso como si el rey las dijera, porque estaba preparando el corazón de la gente para recibir a su rey. Así también la llegada del rey divino fue precedida por un hombre que era su precursor, que era el heraldo del rey. Y mire cómo Marcos hace referencia a dos profecías donde se nos anticipa que Dios enviaría un mensajero, un heraldo, antes de que viniera el Mesías. Esas dos profecías son Malaquías capítulo 3 versículo 1 e Isaías 43. Y esto es lo que dicen, mire, qué interesante. Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías 43 dice esto: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, si usted se da cuenta, hay algo curioso cuando empieza el Evangelio de Marcos. Él dice, estas son las palabras del profeta Isaías, pero menciona a dos profetas, pero esto no es problemático porque en la antigüedad era una costumbre que se citaba únicamente al autor más preeminente o al que tenía más contenido. Y si se da cuenta, de Malaquías solo toma el principio, pero de Isaías es el versículo completo. Entonces, él lo junta en uno y dice, esto es lo que anticipó en Isaías Dios. Ahora mire, ¿qué verdad nos muestra estas profecías? ¿Qué verdad nos muestran acerca del Evangelio? Número uno, que es un plan y una obra exclusivamente de Dios. Mi amado, el Evangelio es un plan y una obra exclusivamente de Dios. Es un plan elaborado desde la eternidad pasada, no una improvisación, no un invento de la religión del hombre para que la gente se porte bien. ¿No es cierto que a veces dicen, es que la religión o el cristianismo, es para que la gente tenerla controlada y que se porte bien? No, mi estimado, el Evangelio es el plan de Dios perfecto para los que Él iba a salvar. Mire, la salvación del hombre nunca surge de la iniciativa de los hombres, es la iniciativa de Dios. Estas profecías es lo que nos está mostrando, que Él ya tenía planeado todo desde la eternidad pasada, incluso al precursor que iba a mandar para su rey, incluso a ese heraldo. Mi amado, el Evangelio nos enseña que es Dios buscando al hombre. Nosotros no buscamos a Dios. Romanos nos lo dice, no hay ninguno que busque a Dios. Todos se descarriaron, todos torcieron el camino. Pero es Dios quien busca al hombre. No es por obras del hombre, no buenas obras, no habilidades, no esfuerzos humanos, no es por nuestro conocimiento, no es por ir a la iglesia que tiene sana doctrina. Es la obra única de Dios Salvador que decidió enviar a su Rey para sangrar en una cruz en rescate por nosotros. El Evangelio es la promesa de Dios. Mi amado,
Su llegada fue precedida por un heraldo real que proclamó esa llegada. ¿Y quién era ese heraldo, ese profeta? El versículo 4 nos lo dice. Vean Marcos capítulo 1, versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. ¿Quién era el heraldo del rey? Marcos nos lo presenta, Juan. Él comienza inmediatamente, vea, antes de decirnos acerca del ministerio de Jesús, nos habla del preámbulo de ese ministerio, y es la llegada del heraldo anunciando la venida del rey. Y dice, y bautizaba a Juan. Muchos lo conocen, Juan el Bautista, ¿no es cierto? Pero dice, Juan el que bautizaba, o Juan el Bautizador, porque era el ministerio. No era parte de su nombre, como muchos creen que así se apellidaba o algo. No, era el ministerio, era lo que describía lo que él hacía. Y mire, en Mateo Jesús lo llama el hombre más grande nacido de una mujer. Si alguien iba a tener que anunciar la llegada del rey, tenía que ser un gran hombre. Un gran hombre que Dios preparó para poder proclamar la llegada de este rey. Y mire, en el desierto es donde Juan creció, predicó, ministró, lejos del bullicio y el ruido de la ciudad. Ahí es donde él hizo su ministerio. Pero mire, el desierto era un lugar importante para la historia judía. No sé si se ha puesto a pensar en esto. Era un recordatorio, el desierto, constante de su salida de la esclavitud de Egipto y el preámbulo a la entrada a la tierra prometida. Era muy relevante el desierto para los judíos. El comentarista William Lane menciona, el llamado para ser bautizados en el Jordán significa que Israel debía volver una vez más al desierto. Así como mucho tiempo atrás la nación había sido separada de Egipto para tener un peregrinaje a través de las aguas del Mar Rojo, se exhorta nuevamente a la nación a experimentar separación. Las personas son llamadas a una segunda salida en preparación para un nuevo pacto con Dios. Cuando las personas hacían caso al llamado de Juan y acudían a él en el desierto, había algo más que contrición y confesión. Regresaban a un lugar de juicio, el desierto, donde la posición de Israel como hijos amados de Dios debía restablecerse en un intercambio de arrogancia por humildad. La disposición de regresar al desierto significa reconocer la historia de Israel como de desobediencia y rebelión y deseo de comenzar una vez más. No sé si entienda lo choqueante que era el ministerio de este hombre. Quiero mostrárselo en esta segunda verdad. Cuando él empieza a predicar y empieza a bautizar en el desierto, los hacía ir al desierto como ese recordatorio, alejado de la ciudad. Pero mire, para ellos su nación era lo más importante. Para ellos su tierra santa era su relación con Dios. Todo lo que era fuera de él era inmundo, pero él los hace regresar al recordatorio de dónde Dios los había sacado. Y mire, al igual que el pueblo, Egipto, que podría representar el mundo para muchos, muchos quieren salir de Egipto, pero seguir viviendo en Egipto. Muchos hoy en día toman una religión en Cristo como una religión de hombres por obras, y ellos, como los judíos, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Pero esto era algo muy fuerte. El centro del ministerio de Juan era el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y mire, el bautismo, aunque en Levítico nos muestra que
que había un lavamiento para purificación. El único que tiene similitudes con este bautismo de una sola vez, ¿sabe qué es? La costumbre judía del bautismo de los prosélitos. ¿Sabe qué es un prosélito? Era un extranjero que quería integrarse al pueblo de Dios. Y ellos en un ritual hacían este bautismo para que el prosélito abandonara todo lo que tenía que ver con su cultura pagana, que iba a abandonar su cultura, su religión, sus dioses, todo. Y ellos eran lavados de una manera externa, simbólica, y ahora eran vueltos como a la vida, pero a una vida lejos de lo que ellos eran, ahora integrados a una nueva cultura, la cultura del pueblo de Dios, con un Dios completamente diferente, el Dios de ellos, Jehová de los ejércitos. Imagínense, Juan el Bautista está llevándolos al desierto, está bautizándolos, que era la tradición para los prosélitos. Y esto involucraba que los judíos vinieran como extranjeros que reconocían que no eran aptos para el reino de Dios. ¿Se imagina eso? Decirle a un judío que no era parte del reino de Dios, que tenía que venir como extranjero y abandonar toda su cultura. El bautismo de Juan confrontaba la hipocresía religiosa y la justicia propia. Ni el ser descendiente de Abraham, ni observar meticulosamente la ley eran razones suficientes para permanecer en el reino de Dios. Era lo que estaba tratando de decir con este mensaje. En vez de eso, requería un intercambio interno en el corazón, no una observancia externa de la ley de Dios. Mi amado, ¿cómo aplica eso para nosotros hoy en día? ¿Sabe que mucha gente tiene su seguridad no en Cristo, sino en venir los domingos a la iglesia? En ponerle el pececito al carro, en decirse cristianos, en los años que lleva en el cristianismo, en decir, llevo tantos años en la iglesia, en decir, conozco la sana doctrina. Aún en los conocimientos, he estudiado en este lado, tengo tal maestría en el seminario. Y confiamos en eso. Y mire, él llamaba al bautismo para arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia. Y esto involucra no solamente un cambio de pensamiento, un cambio de gustos, involucra un cambio de naturaleza. Amado, aquel que viene a Cristo, aquel que viene, entiende esto, sabe que no necesita cambiar solamente su forma de pensar. No solamente necesita cambiar su carácter, necesita un cambio completo de vida, porque estábamos muertos y Él es el único que nos puede dar vida. No necesita cambiar una parte de usted, necesita cambiar todo de usted. Necesita un nuevo corazón cuando viene a Cristo. Mire, el arrepentimiento implica volverse de verdad del pecado y de sí mismo hacia Dios. Es entregar su vida por completo. Lucas capítulo 3, versículo 8. Esto era lo que les decía Juan el Bautista. Mire, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Lo ve? Pablo lo dijo, nuestra vida es el adorno de la doctrina. Él les dice, muestren su vida, muestren los frutos de ese arrepentimiento que dicen que tienen. No empiecen a decir, tenemos la nacionalidad correcta, tenemos la sangre correcta, tenemos todo correcto. ¿Sabe? Leía una frase que decía,
El inconverso no ve nada malo en él. Ve muchas cosas buenas en él. Pero el cristiano ve muchas cosas malas en él. Porque, mi estimado, cuando está enfrente de aquel que es santo y puro, nuestros errores se ven como realmente son. Nuestro pecado se ve como realmente es de asqueroso para Dios. Mire, y estos hombres, este llamado urgente que hacía Juan, era para que ellos profesaran este arrepentimiento. Era un símbolo externo de lo que internamente había sucedido en su corazón. Nunca el bautismo traía el perdón de los pecados, ¿se fija? Simplemente era un símbolo de lo que había de arrepentimiento adentro. Y mire, la segunda verdad que aprendemos de esto para prepararse para recibir al Salvador es que es necesario arrepentirse para recibir a Cristo. Cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, estas fueron sus palabras: arrepiéntanse. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dijo: arrepentíos y creed, porque el reino de Dios se ha acercado. Es imposible venir a Cristo si, aunque usted sepa lo grave que es su pecado delante de Dios, y usted no esté arrepentido por ello. Nadie puede venir a Cristo sin un arrepentimiento genuino. Por más tiempo que lleve en la iglesia, por más veces que le haya dado vuelta a la Biblia, si no hay un arrepentimiento genuino, no ha venido a Cristo. Mi estimado, hay algo más terrible que rechazar a Jesús. Y es pensar que tiene a Cristo cuando realmente no lo tiene. Eso es lo más terrible. Vivir engañado de que Cristo está en su vida y no es verdad, porque su vida no es verdad. La gente de la provincia de Judea venía a Juan confesando sus pecados, reconociendo que habían violado la ley de Dios y que necesitaban ser perdonados. Eso era lo que hacían. Pero escuche, tristemente, al final, usted sabe la historia del Evangelio, ¿no es cierto? Al final esta confesión fue superficial, porque más tarde rechazaron a su Mesías. La descripción que Marcos nos hace de Juan es muy breve. En el versículo 6 nos dice cómo estaba vestido y qué comía. Dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comían langostas y miel silvestre. La misma, no solamente el ministerio, lo que hacía Juan, lo que hablaba Juan, sino su misma forma de vestir, escuche, era una denuncia en contra de la hipocresía religiosa de los fariseos. Era el contraste. El hombre de Dios, el heraldo del rey, vestido de una manera humilde en comparación de los fariseos que vestían con túnicas ostentosas. Y sabe, era el glamour andando. La gente admiraba eso. Yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué se ha fijado que la mayoría de las iglesias de sana doctrina son las más pequeñas? ¿Por qué hay tantas iglesias falsas, con pastores, maestros falsos, predicando tantas cosas, viviendo en ostentosidad, famosos, viajando de aquí para allá, con carros de lujo, con ropa de marca? Y la gente los ve y se entrega a ellos y tienen multitudes. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo ellos no están buscando a Cristo, están buscando lo mismo que ellos tienen y proyectan. Es el mismo corazón del hombre pecador que lo hace seguir a ese tipo de hombres que muestran la ostentosidad. Y la forma de vestir del profeta era una denuncia. Pero mire, no es una declaración superficial, sino es intencional. Hay algo atrás que nos quiere decir Marcos aquí. Acompáñeme a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8.
Dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Muchos dicen, ¿dónde fue arrebatado Elías? En el desierto. ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? En el desierto. ¿Cómo vestía Juan el Bautista? Como vestía Elías, ¿se fija? Igualito que el profeta Elías. ¿Y por qué eso es relevante? Malaquías capítulo 4, versículo 5. Está al final del Antiguo Testamento. Y vea lo que dice. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él dice que iba a enviar a alguien con el espíritu del profeta Elías. ¿Y quién es ese alguien? Juan el Bautista. Juan hizo un llamado urgente. Pero miren, lo que anticipaba esto era el juicio de Dios. Pero al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Juan no sabía que la venida de Cristo sería en 2 etapas. Por eso recordará que cuando Juan el Bautista está en la prisión, él manda a los discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que iba a venir? Porque yo no estoy viendo lo que dije que iba a pasar, que el hacha estaba puesta sobre la raíz. ¿Qué está pasando? Y se fija que Jesús no le contesta, sí, yo soy. Le dice, ve lo que estás viendo. Los ciegos ven, los sordos escuchan, se les es predicado las buenas nuevas. Una cita de Isaías, para que él recordara lo que se había dicho de este rey. Si hubieran atendido al llamado de Juan el Bautista, ahí se hubiera acabado todo. Pero por cuanto rechazaron el mensaje de arrepentimiento, entonces volverá otro con el espíritu de Elías, que nos describe Apocalipsis, aparentemente será uno de los 2 testigos, y volverá a llamar a su pueblo al arrepentimiento. Pero miren, esto era lo que predicaba. Marcos capítulo 1, versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Siempre que hay una cita textual de lo que alguien dice, es como si el autor quisiera que nos metiéramos en la escena, como si hiciéramos un zoom y ahora estuviéramos viendo a a Juan el Bautista ahí predicando con su ropa, comiéndose langosta, ¿no? Langosta no es mariscos, no creo eso, era más como saltamonte. Pero mire, ahora está él ahí, y esto es lo que dice Juan. Viene tras mí el que es más poderoso que yo. Todo su mensaje de Juan el Bautista se centraba en hacer que los oyentes miraran ¿a quién? Al que iba a venir. Cuando pensé en cómo predicar este mensaje, pensé en hablar de Juan el Bautista, pero ese no es el punto de Marcos y tampoco es el punto de Juan el Bautista. Él quiere que vean a aquel que ha de venir. Y eso es lo que hace un heraldo, ¿recuerda? Anticipa la llegada del rey. Él simplemente prepara el camino, prepara los corazones y da el mensaje para que el pueblo reciba al rey. Juan capítulo 3, versículo 30, Juan el Bautista dijo esto, se lo vas a ver. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Mi amado, Juan entendió y aceptó que su papel era como el de un mensajero, no como el protagonista. ¿Se da cuenta de eso? Mi amado, mucha gente no acepta a Cristo como su Señor y Salvador. No lo reconocen porque ellos quieren ser el protagonista de su vida. Como la canción dice, pero sigo siendo el rey. Aún
los que dicen venir al cristianismo quieren vivir abrazados del mundo y abrazados de Jesús. Quieren vivir que gobierne una parte Jesús, pero gobernar ellos otra parte. Mi estimado, así es imposible venir al Evangelio. Solo hay un protagonista de la historia, y déjeme decirle, no es usted. Solo hay una protagonista en nuestra vida y no somos nosotros, es Cristo. Él dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo. En el griego incluye un artículo definido aquí antes de poderoso, y dice el poderoso. Es decir, no solo un rey o un monarca, era el poderoso, el único en su especie, el supremo en todo. Eso es lo que está diciendo. Viene el poderoso. No es cualquier persona. El rey. Juan identifica perfectamente que es más poderoso que él. Mire, Jesús es más grande en todos los aspectos. Por eso, él cómo se consideraba. Indigno. La palabra es no adecuado. Él dice, no soy ni adecuado de agacharme a desatar sus sandalias. No sé si está entendiendo a este hombre. Aquel que iba a ser el heraldo del rey, él dice, ni siquiera soy digno de poderme inclinar ante él para desatarle las sandalias. ¿Y sabe qué tiene que ver esto? Los esclavos de más bajo nivel eran los encargados de desatar las sandalias de los amos. Y Juan está diciendo, ni siquiera soy digno de ser el esclavo de más bajo rango en el reino de Dios. Ni siquiera soy digno de desatarle las correas a este rey exaltado. Nadie puede venir a Cristo y no sentirse indigno. La tercera verdad que vemos aquí para anticipar al Salvador es que solo quien se humilla recibe transformación. Solo quien se humilla recibe transformación. Comenzó Jesús predicando, ¿se acuerdan? Las bienaventuranzas. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que están en bancarrota espiritual. Gente que está rota. Mi estimado, no sé usted, pero yo así lo pienso. Porque lo vi en mi vida. Los cristianos somos gente rota. No somos el diamante del mundo. Mire, solamente se puede venir a Cristo reconociendo nuestra bancarrota espiritual. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El problema es que muchos hombres no se consideran de lo vil y menospreciado como para entregar su vida. Piensan que su vida vale algo, cuando nuestra vida no vale nada comparada a la vida de Cristo, que fue el Rey que se vino a entregar. Esta buena noticia implica que usted deja de ser su rey y le cede el gobierno de su vida a este Rey glorioso. ¿Se da cuenta? Usted entrega una vida que no vale nada por la vida que lo vale todo. Él termina diciendo esto que vamos a ver hoy en el versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Juan menciona la diferencia entre el ministerio de Él y el ministerio de Jesús. Es como si dijera, yo solo puedo hacerlo
de manera superficial con agua, pero el que viene puede transformar y limpiar su interior. Mi amado, yo no sé si cuando usted comparte acerca de Cristo, usted siente la misma indignidad en su vida que Juan el Bautista. Cuando le habla a alguien de Jesús. Mi amado, lo indigno que soy de predicarle hoy en este día. Algo tan precioso y tan sagrado y tan hermoso. La gente quiere que yo vive a la expectativa de que yo viva lo perfecto que es la palabra de Dios y me esfuerzo y todo y pido ayuda del Espíritu Santo. Mi esposa pide lo mismo, mi hijo demanda lo mismo. Pero hablar de Cristo estamos fuera de ese nivel. Es la gracia de Dios por la que podemos decir que somos hijos de Dios. Es por la gracia de Dios que podemos predicarle a alguien de Dios. Pero escuche, nuestro trabajo como el de Juan el Bautista es simplemente superficial. Yo quisiera ayudarles a muchos, pero yo no puedo transformar su corazón. Puedo hablarle a su mente, puedo tratar de esforzarme en ser lo más claro. Hay muchas vidas que me duelen de aquí. Pero yo no puedo hacer más que predicar la palabra, porque confío en la autoridad, la suficiencia y la inerrancia de las Escrituras. Pero el que hace la obra es mi Señor. Mire, perdón. Por eso dice, yo solo puedo bautizarlos en agua, como algo superficial, pero el que viene, Él los bautizará con el Espíritu. Y el Espíritu Santo es la obra regeneradora de la salvación. Es alguien que controla nuestra vida. Cuando nosotros venimos a Cristo y entregamos nuestra vida y le cedemos el gobierno de nuestra vida, ahora el que gobierna nuestra vida es el Espíritu Santo. El mensaje de Juan es el núcleo del Evangelio. Son las buenas noticias. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no es tan bueno como cree. Y el hombre no puede agradar a Dios por sí mismo. Solo hay alguien que lo puede hacer y ese es Cristo. La buena noticia, el núcleo de todo esto que propicia o que inicia el Evangelio de Marcos es que el nuevo rey es Dios. Su reino es de perdón, bendición y salvación. Los que lo reciben entregan su vida y la rinden a Él, y quienes lo hacen serán bautizados por el Espíritu Santo, que es el único que puede transformar la vida. Dios inicia el Evangelio revelando su plan. Vea esto, esas son las tres verdades que vemos aquí. Dios revela su plan, nos llama al arrepentimiento y humilla al hombre para que Cristo sea exaltado. Si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento y rendición, mi estimado, exalte a Dios todos los días de su vida. Exalte a Dios con todo lo que usted es. Y mi estimado, si no ha venido a Cristo en estos términos, clamamos como Juan el Bautista: venga Cristo, venga a Cristo, arrepiéntase y crea que Él es el Rey que vino a salvar, del cual todos somos indignos. Amén.